le llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Reñarás con su columna de los sábados, Para y vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, la cual ha titulado ¿Agoniza el peronismo 50 años después de Perón? Hola Aurelio, buenos días, bienvenido. Buen día, Marina, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, interesantísimo el tema que vas a abordar ahora. Bueno, trataremos de estar a la altura del tema. Seguro que sí. El 1 de julio se cumplieron 50 años de la muerte de Perón, el mayor estadista argentino del siglo XX y uno de los grandes patriotas de la historia del país, junto con el general Roca e Hipólito Yrigoyen. Hace 20 años, según nos cuenta Julia Rosenberg en el último número de Le Monde Diplomatique, Alperín Dongui, que había publicado un libro, La larga agonía de la Argentina peronista, señalaba, entre otras cosas, que la Argentina de 1880 entró en crisis en 1930, con la crisis del 30 y con la caída de Yrigoyen en el plano político, y nunca pudo recuperarse del todo, según la conclusión de Alperín Dongui, que compartimos si se trata de, digamos, con la expresión recuperarse del todo, si se trata de digamos, de designar con esto recuperar esa especie de conciliación consigo mismo que tenía la Argentina anterior a 1930. La Argentina posterior a 1930, digamos, la que resultó de las administraciones oligárquicas, la década infame, con su industrialización no querida, y la industrialización sí querida y propulsada por los dos gobiernos del general Perón, en realidad fue una Argentina, esta posterior al 1930, que nunca dejó de estar en una tensión interna muy aguda, porque en realidad estaban en pugna un retorno imposible a la Argentina agraria, a la Argentina oligárquica, pero que pugnaba por imponerse al país y mantenerse en el rol de modelo deseable, y digamos, y la Argentina industrial, que había surgido primero como hija no deseada de la década infame y luego como fruto de la concreción de un proyecto de país impulsada por el peronismo. Según Dongui, esa Argentina peronista tuvo su fin no en 1976 con el golpe de Estado, sino en 1989 con la hiperinflación y la irrupción, digamos, de las políticas menemistas. Las bases de la sociedad peronista emergida a partir de 1945, dice Julia Rosenberg, habrían recibido su última estocada en esa época, ¿no? Ahora, aclaremos una cosa, no son lo mismo la Argentina peronista, que en cierto modo sí fue destruida en la década del 90, porque la Argentina peronista tenía como presupuestos un Estado empresario muy poderoso,
un alto peso social y político de la clase trabajadora, y otra cosa distinta, que esa Argentina sí se diluyó en cierto modo, o perdió una parte fundamental de su vigor y de su potencia en la década del 90, y otra cosa distinta es la agonía del peronismo. Digo esto no ya refiriéndome a lo que trata Alperindongui, sino al título de nuestra columna. Sobre la agonía del peronismo, yo creo que conviene hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, señalar que, mal que le pese a cierta irracionalidad y cierto fanatismo, que es un fenómeno bastante extendido en ciertas áreas de la militancia peronista, de los adherentes al peronismo, mal que les pese, el peronismo no es eterno. No porque tenga alguna clase de falla fundamental, sino porque nada es eterno en la historia universal ni en la historia argentina. Todo nace y muere, y en tal caso es superado, sustituido, cuando ciertas condiciones históricas lo hacen posible o lo resuelven. Ahora, una cosa es saber que el peronismo no es eterno, y otra cosa distinta sería pretender decretar su muerte o anticiparse a esa muerte, comprando el féretro. Las sucesivas anuncios de la muerte del peronismo, de su fin, en realidad son algo bastante absurdo y confuso. Absurdo porque el peronismo, como cualquier fuerza política, representa fuerzas sociales, y solamente y en virtud de eso, esas fuerzas sociales exigen, como es sabido, exigen tener una representación política, y entonces mientras no exista una fuerza que pueda representar mejor a esas fuerzas sociales, a las fuerzas sociales que no tributan a la política y a la visión oligárquica de la sociedad argentina, a la visión imperialista de la sociedad argentina, mientras eso no ocurra, no exista una sustitución del peronismo por otra fuerza que pueda cumplir esa misma tarea con ventaja, es inimaginable que desaparezca el peronismo, porque tendrían que desaparecer sus fundamentos sociales, y eso, si bien ha sufrido gravísimos golpes en las últimas décadas, no ha ocurrido. Nadie ha podido en ese sentido destruir el peronismo, si es que eso fuese posible, pero sí magullarlo, sí generar procesos, algunos de los cuales provienen del seno del mismo peronismo, tendientes a desdibujarlo, a diluir sus contenidos, y en el caso del menemismo incluso a postularse como una fuerza cuya finalidad es destruir la Argentina de Perón, como fue claro y explícito en el periodo menemista. Ahora, la pregunta que uno puede hacer frente al reclamo de que el peronismo no puede morir es: ¿qué significa morir?
Porque perder su naturaleza, perder el significado histórico original que tuvo, no significa morir. Si no significa morir, uno podría recordarle digamos, a los que sostengan lo contrario, que en ese caso tampoco la UCR ha muerto. La UCR sigue siendo un partido importante de la política argentina, pero es bastante claro, por lo menos para el pensamiento nacional, y para la objetividad, para el análisis objetivo, que si la UCR es una fuerza actual, presente, eso no significa, no desmiente el hecho de que Irigoyen tiene en la UCR menos presencia que Tutankamón. Con lo cual, digamos, esta UCR que vemos genuflexa ante Milei, que vimos aliada y subordinada a Macri, que vimos asociada a la entrega nacional y a la destrucción de la Argentina, bueno, en realidad está prácticamente en las antípodas de lo que fue el movimiento nacional encabezado por Irigoyen. Del mismo modo que está en las antípodas de la Argentina de Perón, la década del 90 y el menemismo, lo que no significa desmentir el carácter radical de la actual UCR o el carácter peronista del menemismo, que en definitiva fue respaldado por el 99% de los cuadros y de la militancia y de las estructuras del partido peronista. Entonces se trata de procesos de degeneración y de pérdida del contenido originario, pero no de desaparición física. Ahora, en ese sentido, si bien es cierto que el peronismo no puede desaparecer mientras no sea reemplazado por un movimiento histórico o político e histórico que lleve adelante sus premisas de una manera más coherente, también es cierto que la agonía puede expresarse en una incapacidad cada vez más manifiesto por responder a las necesidades de la liberación nacional y del pueblo argentino, que sea dicho de paso, con relación al término de liberación nacional, es algo que cada vez está más lejos de las pretensiones políticas concretas del peronismo. Y en esas condiciones que no significan muerte, pero sí son parte de un proceso agónico, uno puede recordar, por ejemplo, que el PJ de Jaldo, Jalil o Schiaretti existen, son fuerzas partidarias, son fuerzas que pueden llegar a ganar las elecciones, inclusive en el caso de Schiaretti están gobernando Córdoba desde hace más de 20 años, pero de ningún modo puede decirse que son fieles al contenido original del peronismo, aunque vayan a misa a conmemorar la muerte del general Perón todos los 1 de julio. Y eso con relación a las fuerzas que directamente uno puede verificar que se han pasado abiertamente al campo enemigo. Pero en otros casos, el problema de la
sobrevivencia del peronismo y de su significado actual, creo que tiene que ser juzgado desde la perspectiva de las necesidades del pueblo argentino. Y el pueblo argentino es claro que necesita salir de esta larga agonía que vive el país desde 1955 en adelante, y que necesita salir con el peronismo o sin el peronismo. Necesita salir, necesita superar un proceso de decadencia y depresión nacional que digamos que nos lleva a cada vez más lejos de la Argentina próspera que caracterizó a los años de Perón, una Argentina que confiaba en su presente, estaba orgullosa de su presente y confiaba en el porvenir, a una situación cada vez más agónica y desesperante. Y no puede dejar de tomarse en cuenta que aun cuando hayamos podido ver en algunos momentos, en los momentos estelares del kirchnerismo, un cierto fulgor que prometía un renacimiento, tampoco podemos ignorar que las contradicciones y los límites de esas tentativas fueron las que nos llevaron a Macri y las que nos llevaron hoy a Milei. En el caso de Macri, es imprescindible que la militancia nacional y popular no soslaye el hecho de que la ruptura del segundo gobierno de Cristina Fernández con la CGT y su persistente y suicida sostenimiento del impuesto a las ganancias a la clase trabajadora y al ninguneo de lo que el peronismo siempre consideró la columna vertebral, fue lo que nos llevó a Macri, junto con las internas suicidas que favorecieron el triunfo del PRO o de Cambiemos en el 2015, y que más recientemente, a pesar de que hay quienes pretenden ignorar el peso de ese fenómeno, más recientemente las internas libradas contra el gobierno de Alberto Fernández se empeñaron en convencer al país, lo que le ahorró enormemente el trabajo al PRO y a Milei, convencer al país de que el gobierno de Alberto Fernández es el peor gobierno de la historia argentina y que su trabajo había consistido en hacer del país una fábrica de pobres, cuando en realidad ese gobierno, que no tenemos necesidad de elogiar, pero con el cual tenemos que mantener la objetividad crítica, ese gobierno había enfrentado situaciones límites como la pandemia, una desgracia universal, como la guerra de Ucrania, con efectos sobre la economía que afectaron a casi todos los países, y en consecuencia había tenido que resignar lo que, ciertas pretensiones en la recuperación del ingreso, pero no así no había fracasado en la recuperación del empleo, hubo crecimiento del empleo durante esos años, y tampoco había fracasado en la materialización de ciertos proyectos estratégicos como la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que podían y hubieran modificado la situación económica de la Argentina si no hubiera mediado el triunfo de Milei
y la actual situación desdichada que estamos viviendo. Y bueno, entonces esas dos realidades, el desastroso gobierno de Macri y la situación que padecemos actualmente, no pueden ser anotadas en el haber de la casualidad histórica, como si hubiesen sido cosas, maldades caídas del cielo, pestes de Egipto. En realidad son también una muestra del estado en que se encuentra el movimiento nacional y de la crisis a la que lo ha conducido el peronismo, que bueno, una de cuyas manifestaciones es la pérdida del favor de las mayorías. El peronismo que conocimos antes de la muerte de Perón era un peronismo que era imposible batir electoralmente, y justamente por eso se había mantenido proscripto durante 18 años. En cambio, cualquier pelele o cualquier chiflado o aventurero puede derrotar electoralmente al peronismo actual y corromper a parte de sus dirigentes y referentes. Entonces, bueno, es hora de que miremos a la cara ese tipo de esta situación trágica, que nos empeñemos en la necesidad de reorganizar con nuevos criterios el movimiento nacional, terminar con la ignominiosa, destructiva método de conducción vertical que ha caracterizado los años de predominio del kirchnerismo, y que era otra cosa en tiempos de Perón, porque las premisas generales de la situación del país eran otras, pero que ha sido realmente catastrófico para el rearme interno, doctrinario y estructurador de las fuerzas que necesitamos para liberar la patria. Todo esto que creo que nos impone la conclusión de que tenemos que empeñarnos en construir fuerzas nuevas dentro del movimiento nacional. Por supuesto que de ningún modo implica que, llegado el caso, si no hemos logrado concluir con esa tarea, vamos a optar, en el momento en que lleguen las pruebas electorales, por un respaldo del mal menor. Pero una cosa es respaldar el mal menor porque estamos en deuda con la reconstrucción de una fuerza política, y otra cosa es hacerlo concibiendo ilusiones digamos, para las cuales la verdad que los cuadros políticos actuales del peronismo no dan pie de ninguna manera. Bueno, Aurelio. Gracias, Aurelio. Muy valioso tu aporte, para reflexionar y mucho. Sí, yo tengo plena conciencia de que no se trata de un mensaje alentador, pero creo que la realidad tiene que ser asumida, porque mientras antes nos hagamos cargo de cómo están las cosas, menos vamos a sufrir. Indudablemente. Un abrazo. Hasta el sábado. Bueno, hasta el sábado que viene, María Inés. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino.